Seguimos entonces, estamos, como ya le habíamos prometido, estamos con la doctora María José Baiviene. Bienvenida, como siempre. Gracias, ¿Sí? igualmente. Bienvenida. Bueno, tenemos muchos amigos que se comunican con nosotros con respecto a distintas situaciones, ahora lo estamos diciendo. ¿Qué novedades tiene para hoy con respecto a lo que es su trabajo? Sí, si bien vamos a seguir ampliando con respecto al tema del programa anterior, que fue bastante contundente en cuanto a todas las consultas permanentes que se tuvo de manera telefónica, como así también en el estudio, justamente porque bueno, se abordó un tema que es fundamental, que es clave, sobre todo en la zona a la cual nosotros llegamos. Y bueno, si bien se atendió parte de la semana pasada como también parte de esta semana, muchísimos estos temas. Entonces igualmente siguen quedando algunas dudas, por supuesto, y es seguir un poquito más con esto y también hablar un poco de cómo hacemos valer nuestros derechos cuando hay una persona fallecida, cuando hablamos de una sucesión, que también tiene mucho que ver con lo que es el inmueble, es decir, los terrenos, las casas o bien los bienes muebles también. Cuando bueno, corresponde a los herederos, en este caso, que es necesario que estén determinados por la ley, porque si no, no son herederos. Así que, como bueno, le comentaba, también sin avanzar en esto, escuchaba acerca de los reclamos que si bien hacen los vecinos y ustedes van a conocer acerca de las faltas a veces por parte del municipio. Yo quiero contar una experiencia tal vez que tuve posterior al robo en mi estudio. En la esquina justamente que está, bueno, hay luces que pertenecen a las luminarias del municipio, que bueno, no andan ni la de la esquina del estudio, ni la de enfrente, ni la de la otra esquina, y es una avenida muy transitada, y esto también hace bueno, que la delincuencia y que se preste para, no solamente para la delincuencia, sino también a veces suelen tocar algunas chicas que pasan caminando por ahí, o sea, se presta para la comisión de cualquier delito. Entonces, bueno, de hecho en algún momento cuando andaban los de municipalidad, yo había solicitado en otro momento algunos teléfonos o algún mail como para poder tener asistencia en el caso de necesitar. Y bueno, nos dieron teléfonos a los cuales me comuniqué personalmente y jamás, nunca me atendieron. También escribí como profesional que soy y en representación del barrio también. Solicitando las luminarias al municipio y también contando mi experiencia en ese momento y también la de otros vecinos y explicándoles cuál era mi reclamo y qué es lo que buscaba mi reclamo, cuál era el objetivo, que era no lamentar más víctimas de robos, de tocamientos, que eso se denomina abuso porque es un barrio muy oscuro, que a veces pasan las chicas o que vuelven de estudiar o que van a hacer un simple mandado y son tocadas, manoseadas. Entonces, pero bueno, lamentablemente ya pasaron 20 días aproximadamente y no hay respuesta ni siquiera vía mail y tampoco a ninguna cuadrilla de luminaria, o sea, seguimos estando en el mismo estado de indefensión, lamentablemente, y así como nosotros, seguramente muchos barrios, no solamente de esta zona, sino de todo el conurbano. Entonces ahí donde viene mi reclamo, que como yo solicito vía mail, también al municipio de que bueno, este era el inicio de mi reclamo, pero iba a llegar hasta quien sea necesario como para que nos puedan escuchar como vecinos que somos, como vecinos que pagamos nuestros impuestos. Yo soy profesional y tengo por supuesto todo lo que sea papeles, todo lo que sea impuestos, todo. Entonces considero que así como hago un reclamo también necesito una solución y es algo tan elemental, tan básico, porque ni siquiera estoy pidiendo policías en nuestras zonas, que nosotros no sabemos lo que es policía porque no hay en nuestra zona, pero sí lo mínimo indispensable tener una luminaria como para poder sentirse un poco más protegido. Pero bueno, lamentablemente esto también lo cuento como para que la gente sepa que bueno, a veces tardan en llegar o a veces no llegan nunca. Porque cuando escuchaba en el bloque anterior que estaban hablando bueno, de los barrios que están un poco olvidados, de determinada zona para acá, y bueno, estamos prácticamente todos en la misma situación. Eso bueno, quería contarles a los televidentes que yo sé que ellos nos siguen, que de hecho mucha gente se ha comunicado de manera para solidarizarse conmigo por lo que me pasó en su momento, que lo contamos acá en el programa.
y la verdad que la solidaridad de la gente llega, y a veces de gente que uno ni siquiera espera, y están. La verdad que en ese sentido me siento muy bien. Y bueno, quería contarles esto también, pero bueno, para que sepan, y no es como decir, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, como se dice a veces, pero decir que hay que seguir con el reclamo, hay que insistir. Si yo, siendo profesional y sabiendo dónde tengo que hacer el reclamo, me pasa esto, imagínense, le pasa a todo el mundo, y bueno, así lamentablemente estamos, con la ausencia por parte del Estado, y bueno, eso lo quería contar. Y bueno, ahora volvemos a lo que hablábamos al principio. Sí, habíamos hablado la semana pasada con respecto a casas que hay gente que está viviendo, por ahí no tiene la documentación como corresponde. Claro, hablábamos de la posesión. La posesión es cuando una persona ingresa a un determinado terreno y hace uso de ese lugar. Posesión es poseer, estar en ese lugar. Y bueno, hablábamos de la prescripción adquisitiva breve, que era para el poseedor de buena fe, es decir, aquel que tiene un boleto de compra y venta, que con poseer solamente 10 años ya pueden escriturar. Es lo que se denomina la usucapión también, que se llama, o prescripción adquisitiva de dominio. Es un trámite administrativo que se hace en el municipio y después culmina con lo que es la inscripción en el registro de la propiedad inmueble de La Plata, y aquellos que están poseyendo pero que no tienen boleto de compra y venta. En este caso hablábamos de un periodo más largo que establece la ley, que es de 20 años. De hecho, tuvo mucho impacto, como hablaba el programa anterior. Mucha gente se ha comunicado, y hasta el día de ayer inclusive, que estuve en el estudio, estuve atendiendo consultas sobre este tema. También me han preguntado muchísimo personas que inclusive tienen un bien y que son titulares, es decir, que tienen una escritura y tienen un bien, y alguien usurpó su vivienda, usurpó su terreno y empezó a edificar, empezó a hacer mejoras. Entonces, yo también hablaba del juicio de desalojo, que eso lo tiene que iniciar aquella persona que tiene una escritura pública, o bien que tiene un boleto de compra y venta también. Y bueno, y que alguien, porque se usa muchísimo acá en Buenos Aires, también en el interior, esto de ingresar y de usurpar un lugar que esté deshabitado o que esté vacío. Y me comentaba justamente un señor que él tiene la escritura de ese terreno, pero que ahí ingresó un señor y empezó a edificar, empezó a hacer locales y todo, y ya lleva un tiempo viviendo ahí. Y yo inclusive le decía a este señor que tiene que iniciar de manera urgente, para que no siga pasando el tiempo, el juicio de desalojo. Después también quería hablar acerca de que también tenía la consulta de una señora, de Alicia, que de hecho me consultaba, porque falleció el esposo de ella. Ellos estaban casados, pero estaban separados, y tienen una hija ya por supuesto adulta. El señor falleció, y un vecino, que era el que se acercaba a cuidarlo, el señor falleció, y el vecino ingresó al domicilio, no le quiere dar la llave a la señora, que la señora en este caso es familiar directo del señor, porque es la ex cónyuge de él. De hecho, no están divorciados legalmente, o sea que hay una separación de hecho nada más. Y también la hija, que es la única heredera de este señor que acaba de fallecer. Y este vecino, haciendo uso y abuso, se metió al domicilio, agarró las llaves, al domicilio del causante, del fallecido, vamos a decir, agarró las llaves, y ahora no las quiere dejar ingresar a la ex esposa y a la hija. Entonces, como yo le decía, en este caso es fundamental y es importante iniciar la sucesión. La sucesión siempre se inicia de aquella persona que falleció, es decir, nunca se puede iniciar una sucesión de una persona que está viva. Entonces, claro, porque ellas dos, tanto la ex esposa como la hija, son herederas forzosas, o sea, son herederas, no hay mejor herederos que ellas dos. Pero sí o sí tienen que ser reconocidas por la ley, y entonces para esto es fundamental iniciar la sucesión, llegar a la declaratoria de herederos, que es parte
del juicio sucesorio, y con esto se pide el desalojo de este señor que está de manera ilegal, porque bueno, también hay el abuso por el hecho de que son dos mujeres. Falleció la persona, él agarró la llave, ingresa a la vivienda, sí, no las deja ingresar a ellas. Hay denuncia penal en el medio. Por eso, entonces, bueno, pero también es fundamental, de hecho Alicia estuvo ayer en el estudio y le comentaba de la importancia de iniciar el juicio sucesorio como para que puedan ser declaradas herederas, porque si bien son herederas legales, pero hasta que no haya una declaratoria de herederos, es decir, emitida por el juez, no pueden hacer valer su derecho. Si bien nadie tiene mejor derecho que ellas, pero sí o sí tienen que estar declaradas por la ley, para eso es necesario la sucesión. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Sí. La doctora viene, Lourdes, La Florida, la semana que viene comienzo a cobrar lo que el papá de mis hijos tengo o debo cobrar meses anteriores. Es una pregunta, ¿no? ¿Tengo o debo cobrar meses anteriores que no depositó? Claro, hay que ver. Los alimentos son exigibles, como siempre lo reiteramos, desde el momento de la interposición de la demanda. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un hijo que tiene 7 años y en estos 7 años el padre no me pasó alimentos, pero yo nunca los reclamé de manera judicial y bueno, recién ahora interpongo la demanda, es decir, que los alimentos se deben de ahora en adelante, es decir, que no tienen efecto retroactivo, es decir, que no se pueden cobrar los 7 años anteriores. Ahora, si Lourdes esto lo judicializó, interpuso una demanda, supongamos, en febrero del 2018, en noviembre del año pasado o en diciembre del año pasado y recién ahora se logró cobrar la cuota alimentaria, debe desde el momento que ella interpuso la demanda. No sé si respondo a la pregunta, si soy clara. Acá tengo otra más o menos con relación a esto, dice, tengo que cobrar alimentos. La pregunta es, ¿qué debía depositar meses anteriores? ¿Eso lo puedo o debo reclamar para cobrar también? Lo que recién estábamos hablando. Claro, por eso, se reitera, los alimentos son exigibles según nuestro Código Civil de la Nación desde el momento en que se interpone la demanda. Es decir, si yo interpuse la demanda en el mes de noviembre del año pasado, pero entre trámite, audiencias, embargo y todo, recién logro hoy cobrar la primer cuota alimentaria, este señor, es decir, el alimentante, el padre del niño, debe los alimentos desde que yo interpuse la demanda, es decir, desde noviembre, ¿sí? Pero todo lo anterior no. Y eso se reclaman vía judicial. Si está todo judicializado, ¿no? Porque si no es como... Dice Juana Lisa de la Matera, mi marido falleció, tengo 3 chicos menores. ¿Qué tengo que seguir cobrando para una ayuda? Me quedé sola y no me alcanza. ¿Qué me corresponde? Claro, habría que ver si el marido estaba trabajando, en qué condiciones estaba trabajando y si tiene la posibilidad de tener, si este señor tenía algún seguro de vida. En principio sería eso. Estamos hablando de que si trabajaba en blanco, si tenía algún seguro de vida y si tenía, ella tiene el derecho a la pensión, sobre todo para los niños, que hasta la mayoría de edad de los chicos. En caso de que tenga... Claro, de que él esté, si él estaba trabajando en blanco, desde ya ella tiene derecho a el seguro de vida, que seguramente él lo tenía. Y también tiene el derecho a la pensión para los chicos hasta la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años. Siempre y cuando estaba trabajando en relación de dependencia. En relación de dependencia, registrado en blanco. Muy bien. Ahí están los teléfonos de la doctora abogada, la dirección, para que pueda acercarse y seguir hablando con ella, con la doctora, para cualquier problema que tengan. Estos casos, por ejemplo, son dignos de ir a trabajar, que lo trabaje la doctora, ¿sí? Así que bueno, le damos las gracias como siempre. Bueno, será hasta la otra semana. Y a los televidentes les decimos que mañana nos encontramos otra vez aquí en Canal 29 de Quilmes Visión, con nuestro programa Infodiario, que va todos los días, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, y repite a las 21 horas. Será hasta mañana entonces y muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.